y hermanas, que el Señor les bendiga mucho. Saludo a todos quienes nos han saludado en el nombre del Señor. Saludo a mi pastora presente, a mi pastor que está a la distancia. Espero que todo lo que se esté realizando en el país de Perú esté saliendo lo más maravilloso posible para la gloria del Señor. Y esperemos que este culto de adoración al Señor también salga lo más maravilloso posible. Hasta el momento, mis hermanos, el culto está maravilloso. Sabemos que con 3, 4, 5, 10 o 1000 está en nuestro corazón la sinceridad de alabar al Señor y su presencia se siente. Sabemos que el Señor está con nosotros. Hemos venido aquí a rendirle culto, mis hermanos. Hemos comprendido que no hay nada más maravilloso, mis hermanos, que rendirle culto a Jehová de los ejércitos, nuestro Creador. Bendito es su nombre. Mis hermanos, vamos a ir al libro de Job, capítulo 15, versículo 17. Job 15, 17. Está antes del libro de los Salmos. Job 15, 17. Gloria a Dios. Job 15, 17. Job capítulo 15, versículo 17. Se van colocando en pie a medida que lo van encontrando. Bendito es su nombre. Me gozaba porque hace 2 cultos atrás pese a que no pudimos llegar con nuestro hermano Isaí y la hermana Rosita, nos quedamos en Pana, a unos kilómetros de aquí. Estábamos escuchando el culto por las redes sociales y ya habíamos comenzado a estudiar un poco el libro de Job, y justo mi hermano José Luis predicó en el libro de Job. Así que me gozaba en el Señor porque sentía la confirmación de que era Él hablando y no una ocurrencia de uno. Todos hemos encontrado el libro de Job capítulo 15, versículo 17. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno.
concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Amén. Glorifiquemos al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, en el texto que acabamos de leer se describen consecuencias terribles para el impío. Consecuencias terribles para el impío. Hace unos cultos atrás hablamos respecto de la ira de Dios. Y me vuelve a pasar, mis hermanos, lo que les he compartido otras veces. Yo siempre pienso que el Señor tiene otra cosa preparada para su iglesia. Pero al ir a la oración y pedir un mensaje, el Señor siempre me sorprende con los temas a predicar. Aquí está hablando directamente del impío. Y ya hemos hablado de lo que es un impío. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué es un impío? Alguien que tuerce su camino, dice mi hermana. Alguien que se aparta de Dios. Es verdad, alguien que se aparta es alguien que estuvo. No es un pecador normal que nunca ha conocido a Cristo, es un pecador con rango, cuyo castigo será peor. Eso ya lo hemos hablado. Hermano, y lo que leímos aquí, si usted nota, el lenguaje es como un lenguaje de mucha sabiduría. Amén. Es un lenguaje de mucha sabiduría. ¿Y quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando en el texto que acabamos de leer? ¿Es Job? Es un amigo de Job, Elifaz. Y Elifaz, yo analizaba las cosas que decía junto con los amigos de Job, hermanos, y tienen una sabiduría extrema. Yo creo que es superior a todas las de nosotros. El tema es que ellos hablaron y empezaron a hablar de Dios y de todo lo que Dios hace con el impío, pero estaban hablándole a alguien que no era un impío, que era un hombre perfecto como ninguno en la tierra, Job, cuya sabiduría superaba por mucho a la de sus amigos. Gloria a Dios. Por cierto, el título de este mensaje, no sabía qué título colocarle, mi hermano, pero le coloqué: los impíos prosperan. Los impíos prosperan. Bendito sea su nombre. Entonces Elifaz, hablando con Job, ¿por qué hablaba de los impíos? Porque argumentaba que Job había pecado y que por eso estaba en esa condición. ¿Han leído el libro de Job? ¿Sí? ¿Han leído el libro de Job? Si no lo han leído, léalo, mi hermano, mi hermana. Dense el tiempo de leerlo. Entonces, hoy día cuando mi pastora me avisaba del mensaje, ciertamente aún no entendía hacia qué lugar me iba a encaminar el Señor con el mensaje. Y siempre para mí es complicado hablar de los temas que el Señor me da, porque alguien podría tomarlo como que se lo estoy tirando como un palo, como un hachazo, como se dice coloquialmente. Y no, mi hermano, líbreme el Señor de alguna vez estar tirándole indirecto a alguno de ustedes. Ustedes son la novia de Cristo. Y la palabra nos enseña que cuando hay que corregir, hay que hacerlo considerándose a uno mismo. A los más ancianos como a vuestra madre, dice la Biblia. Y a las más jovencitas y a los más jovencitos como vuestros hermanos y hermanas, con toda pureza. Gloria sea al Señor. Entonces, hoy día estaba muy confundido, no sabía para dónde iba el mensaje. Yo iba a empezar a desarrollar del impío, la impiedad, pero hay muchas formas de ser impío. Hay muchas formas de ser impío, hay muchas cosas en las que podemos nosotros estar incurriendo en muchos pecados que nos pueden convertir en impíos. Entonces no sabía. Bendito sea su nombre. Entonces oré al Señor hoy día y le dije: Señor, ¿qué hablo? Porque no quiero empezar a inventar ni irme para otro lado. Entonces
¿Qué hice? Fui donde el maestro y le pregunté a él. Así que el mensaje, como a la mitad más o menos, como que cambia de rumbo, bendito sea su nombre, como que da un giro en 90 grados, ¿no? 45. Como que, ¡pum!, para allá. Algo específico me dio el Señor, pero demasiado específico. Tanto así, que dije, Señor, pero voy a hablar de esto. Yo no estoy capacitado para hablar de esto. Señor, confírmamelo. Así que me fui a la rodilla de nuevo, por hermano, si orar es gratis. ¿Sabían ustedes que orar es gratis o no? Usted si quiere hablar con alguien de otro país, hablar por teléfono con su esposa, con su amigo, tiene que pagar un plan. Pero hablar con el Señor es gratis. Hermano, hablar con el Creador es gratis. Y el Señor, mire, hay señal para hablar con el Señor donde sea. En el baño, en la pieza. Yo a veces estoy en la huerta, cierro la puerta del invernadero y en una esquinita ahí. Porque el Señor escucha en todos lados. Una característica, un atributo que tiene el Señor es que es omnipresente. O sea que está en todos. Amén. Y también es omnipotente, es decir que todo lo puede. No hay imposible para el Señor. Entonces, en los siguientes 2 capítulos de Job, Job se defiende de las palabras de Elifaz. Y en algún momento les llama y les dice, ustedes son faltos de inteligencia. Bendito sea su nombre. Pese a que Elifaz hace una defensa a la justicia divina, en donde el impío es castigado, esto lo dijo asumiendo que Job era culpable de cometer algún pecado, alguna falta. Entonces, él decía, Job está siendo castigado como un impío por lo que cometió. Y pese a esta sabiduría de Elifaz y de todos sus amigos para hablar de la impiedad y tacharlo como impío a Job, él dice que los impíos no son prosperados. Por eso es que Job, según él, estaba pasando por aquella situación, porque él decía, los impíos son prosperados, pero por un momento nomás. Yo estoy tratando de parafrasear un poco con otras palabras. Job, tú sabes que los impíos son prosperados por un momento, pero llega un momento en que el Señor los corta. Y eso está pasando contigo. Y yo decía, pero Elifaz tiene razón. Yo decía, Elifaz tiene razón. Y después me pongo a leer a Job, y Job se la deja más claro todavía. Y digo, claro, por eso Job era un hombre tan sabio, si era perfecto, pues mi hermano. Y resulta que Job dice que no es tan así. Él dice, ustedes saben que los impíos prosperan y que cuando mueren van lo más tranquilo al sepulcro y la gente les hace fiesta y tienen una vida tranquila toda su vida. Y así es verdad, po. Entonces Elifaz estaba diciendo una verdad bien, pero Job estaba diciendo una verdad mejor, completa, no a medias. Y me iba al libro de Eclesiastés 8:14, que dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, como Job. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Y esto es vanidad, dice el autor del libro de Eclesiastés. También en Eclesiastés 8, 10 y 11 dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es decir, como no se castiga el mal, los hombres siguen haciéndolo porque dicen, no hay castigo.
Me acordaba, hermanos, recién de aquel testimonio que nos contaba el pastor de La Placa, que está en un cerro. El Cerro Santa Lucía es, en Santiago, que dice: a los expatriados del cielo y de la tierra, haciendo referencia a nuestros hermanos cristianos evangélicos, hermanos, que en aquella época era tan fuerte la persecución que la Iglesia Católica no permitía que fueran sepultados en los cementerios y los tiraban en fosas comunes. Entonces los miraban como expatriados. Ni el cielo ni la tierra los quería. Pero no eran como nosotros. Se mataban predicando en las calles. De repente con los zapatos rotos, hermanos, pero ahí, predicando. Bendito sea su nombre. Entonces Job dice en el capítulo 21, versículo 7: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son del tamboril. Y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Entonces Job dice: ustedes se equivocan porque los impíos prosperan, sus vacas paren, sus toros están saludables, tienen hijos sanos, hacen fiesta. Y más encima le dicen a Dios: no queremos hablar contigo, ¿para qué? No nos hace falta. Así son los impíos, los que caminaron en el Evangelio. Hermano, de repente uno ve gente que se alejó y tienen negocios y les va espectacular. Se han casado 2, 3 veces y les va súper bien en esta vida. Sabemos que su fin no va a ser bueno, siempre y cuando no se arrepientan, porque ese es trato de ellos con Dios no va. Bendito sea su nombre. Y en el mismo capítulo 21, Job también dice del impío, el versículo 29: ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira? Bendito sea su nombre. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que el fin de la impiedad va a ser terrible, porque Salmos 7:11 dice que Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Bendito sea su nombre. Pero también es cierto que son prosperados materialmente mientras viven. No todos. Pero sí hay un gran grupo de impíos que son prosperados, a diferencia de lo que Elifaz le decía a Job. Sin embargo, el conocimiento de Job era mayor que el de sus amigos. Él sabía que los impíos prosperan y tienen buenas vidas. Job era consciente de su justicia propia. Pero había algo que Job no sabía. Había algo que Job no sabía, mi hermano, y que él se preguntaba y se preguntaba. Algo que Job no sabía. Imagínense, el hombre quizás más sabio después de Salomón, o quizás estaban a la misma altura. Y eso que Job no sabía, usted y yo lo sabemos. Que nuestra fe debe ser probada.
A mí me da miedo hablar de estas cosas, porque cada vez que he predicado un tema, después soy puesto a prueba. Y de repente fallo y termino llorando. Y después en oración me llega como el palmetazo. ¿No predicaste eso? Ahora vívelo. Así que ahora voy a estar más atento con la ayuda del Señor. Pero sí me da miedo, mi hermano, que mi fe sea puesta a prueba y no soportarlo. Porque para quienes no han leído el libro de Job, Job perdió todo. Tenía 10 hijos. 7 hijos, 3 hijas, todos murieron. Era el hombre más rico de aquella región. Perdió todo. Y después perdió su salud. Y casi pierde hasta su esposa. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros hemos leído Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, como Job, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y no contento con eso, el Señor también nos dejó lo mismo escrito, pero con otras palabras en 1 de Pedro 1, 6, 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, cuando prueben nuestra fe, tenemos que estar alabando al Señor. Hermano, ¿qué dijo Job cuando perdió todo? Llegaron 4 mensajeros, mi hermano, a avisarle que lo había perdido todo. Uno estaba terminando de hablar y llegaba el otro y le daba una noticia peor. Y así, terminaba el segundo y venía el tercero. Todavía no terminaba de hablar el tercero y llegaba el cuarto. Finalmente, cuando le informan que lo perdió absolutamente todo, adoró. Y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Aunque Job dice que será probado como el oro, porque lo dice, él no logra entender por qué es quebrantado. Esto se lee en el libro de Job 23, del 10 al 13. Dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Bendito sea su nombre. Un pequeño análisis de estos 3 versículos, el 11, el 12 y el 13. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? Si el Señor nos quitara todo lo que tenemos, si nos quitara la salud, y si estuviéramos al borde de la muerte, agonizando durante días, durante meses o durante años,
¿Podríamos decir, mis pies han seguido sus pisadas? ¿Guardé su camino y no me aparté? ¿Del mandamiento de sus labios nunca me separé? ¿O decir, guardé las palabras de su boca más que mi comida? Gloria a Dios. Yo no podría. Yo no podría, hermano. Porque personalmente, mi hermano, yo merezco lo peor de tantas veces que le he fallado al Señor. Yo soy consciente de eso. Y Job era consciente de su justicia. A él le decían, Job, tú pecaste. Un amigo, hermano. Después el segundo amigo, Job, di la verdad, tú pecaste. Dios a nadie castiga porque sí. Y él volvía a decir, yo no he pecado. Después el tercero, Job, di la verdad, tú pecaste, por eso estás así, arrepiéntete y Dios te va a restablecer. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte. Hermano, eran 3 amigos de Job, pero hay 4 hombres hablando aparte de Job. Yo me pregunto, ¿de dónde salió Eliú? Era el más joven de todos. Y él le decía, Job, yo voy a ser tu mediador. Tú quédate callado, yo te voy a enseñar sabiduría. Porque tus 3 amigos que son mayores que yo, no pueden contra tu sabiduría. Pero admite que pecaste, yo voy a ser tu mediador, esto aquí, esto allá. Era Job, la posición de Job contra 4 personas que lo acusaban. Pero él siempre mantuvo su convicción de que él no había hecho el mal. Qué tremendo, hermano. Decía, si yo les diera la razón a ustedes estaría mintiendo. Y líbreme el Señor de mentir. Hasta ese punto. Entonces Job no entendía, no comprendía que estaba siendo sujeto a una prueba de su fe. Porque el diablo le dijo al Señor, Job te es fiel porque tú lo tienes bendecido, pero quítale todo lo que tiene. A ver si no va a blasfemar en tu presencia, en tu cara. Estaba siendo probado, pero él no lo comprendía. Estaba siendo probada su fe y la prueba lo superó airoso. Airoso significa superar una dificultad y obtener el éxito. Hermanos, y aquí está el giro que les decía. Porque en este punto yo dejé de escribir, porque quedé en blanco. Algo me dijo, más bien yo mismo dije, ¿de qué sigo hablando? Porque está claro que un impío es aquel que transgrede los mandamientos del Señor. Pese a que nos están diciendo algo, nosotros seguimos en lo malo. Eso es impiedad. Y hay muchas formas de ser impío. Así que fui a orar. Y el Señor me mostraba un versículo, más bien un texto de 4 o 5 versículos que me andaban haciendo como estas lucecitas rojas así que se encienden como alerta durante toda la semana. Un versículo por el que ya había pasado, pero no me acordaba dónde estaba. Y está en Malaquías, capítulo 2, versículo 12 al 16. Un texto que yo no conocía realmente. Cuando lo leí la primera vez quedé impresionado porque es tan claro, mis hermanos. Y habla de ser impío durante el matrimonio. Bendito sea su nombre. Ese es el giro, porque yo dije, Señor, pero ¿cómo voy a hablar de esto? Yo no estoy ni casado, ¿cómo? A mí me han enseñado, una vez escuché de una persona que si uno no está casado no puede hablar del matrimonio. Y eso le decía el Señor en oración. Así que le pedí confirmación, mi hermano. Y el Señor me hacía recordarme de Timoteo.
En el libro de Timoteo, o en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay registros de que el joven Timoteo se haya casado alguna vez. No hay. Y Timoteo, cuando empezó a ministrar una iglesia, era mucho más joven que yo. Los estudios de gente estudiosa, valga la redundancia, dicen que él empezó a seguir a Pablo pasadito los 16 años. Y entonces, entre los 19 y los 21 más o menos, Pablo lo dejó a cargo de una iglesia, porque era un muchacho maduro, sabio, entendido en la Escritura. Y yo me puse a buscar si es que habían fuentes extra bíblicas de información que dijeran si Timoteo se casó o no. Y dicen que sí, que se casó 20 días antes de que lo mataran. Bueno, eso dice la fuente extra bíblica. ¿Y saben qué edad tenía cuando lo mataron? Más de 80 años. O sea que si lo mataron 20 días, si se casó 20 días antes de morir y lo mataron cuando él tenía más de 80 años, eso nos dice que él ministró una iglesia, habló de todos estos temas que tienen que hablarse en una iglesia, y recién se casó a los 80 y tantos años, y 20 días después lo martirizan. Las fuentes extrabíblicas dicen que lo mataron a azotes los seguidores de la diosa Diana, creo. Vamos a dar lecturas a Malaquías 2, 12 al 16. Dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Bendito sea su nombre. Ese párrafo me entregaba el Señor en oración, y después le decía: Señor, ¿pero cómo? Confírmamelo, así como Gedeón. Confírmamelo si es que tengo que hablar de eso. Y me daba otro versículo en Colosenses 3, 18, 19, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, claramente el Señor, tanto en Malaquías como en Colosenses, hace un llamado de atención fuerte hacia los hombres que son desleales con la mujer de su juventud, es decir, su esposa. Y deja claro en Malaquías por qué el Señor estableció que de los dos haría uno.
Porque dijo que buscaba una descendencia para Dios. Los hijos, descendencia de Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, cuando hablamos del repudio, de que el Señor aborrece al que repudia a su mujer, está hablando del divorcio. El Señor aborrece tal acto. Bendito sea su nombre. Así lo deja claro. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Él aborrece el divorcio. Bendito sea su nombre. Miren, los fariseos le hicieron una pregunta respecto de esto al Señor. Esto está en Mateo 19 y también está en Marcos 10. El texto de Marcos 10 me gusta más a mí. Es como más claro. Por ejemplo, Mateo 19 del 5 al 9 dice: y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y Jesús está citando el Génesis. Génesis 2:42. Casi al principio de Génesis. El matrimonio es un pacto, una institución que no fue creada por el hombre, fue creada por Dios. Y después Jesús continúa hablando. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bendito sea su nombre. Le dijeron, pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, no fue así. Es decir, la voluntad perfecta del Señor, no fue así. No había divorcio. Pero por la dureza de los fariseos, de los judíos, de no saber perdonar, hermano, fue que Moisés le permitió dar carta de divorcio a las mujeres judías. Y Jesús dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la gente que se separa, porque ¿para qué estamos con cosas? En las iglesias de Chile estamos llenos de estos casos. Llenos de gente que se separa, hermano, rompiendo el pacto que Dios instituyó. Aún más grave es cuando lo hacen dentro de una iglesia, porque están asumiendo que Dios los está uniendo y tomándose de las palabras de Jesús. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y después deja claro que acá dice que el que repudia a su mujer la hace que adultere, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, malamente, algún malintencionado que quisiera malinterpretar este texto podría decir, no, la mujer adultera, pero el hombre no. Porque hay gente así, que le busca ahí el detallito para poder, digamos, continuar en su pecado, en su impiedad. Por eso me gusta más Marcos 10. Habla de lo mismo. Marcos 10, 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y los discípulos en casa volvieron a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer, aquí está hablando del hombre, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, el matrimonio es una institución, es la piedra angular de la sociedad. Eso no lo digo yo, eso lo busqué, eso está en las leyes chilenas y de muchos países del mundo. El matrimonio es considerado una institución social, legal y religiosa. Institución social. El matrimonio es una estructura social fundamental que organiza relaciones íntimas, la reproducción y la crianza de los hijos. Establece roles, expectativas y normas de comportamiento para los cónyuges dentro de la sociedad. Institución legal. En muchos países, en la mayoría, el matrimonio está regulado por ley. Esto quiere decir que usted, cuando firma el contrato, porque es un contrato de matrimonio, hay derechos y hay obligaciones legales para los cónyuges. Por ejemplo, en el tema de la propiedad, de la herencia, la manutención de los hijos y el cuidado de ellos, de los niños también. Y el Estado reconoce esta unión a través de procesos legales. Y religiosamente también es considerada una institución. Para muchas religiones, no solamente para nosotros los cristianos evangélicos, el matrimonio es un sacramento, es una unión sagrada con fines espirituales y rituales específicos. Entonces, el matrimonio, mis hermanos, aunque los que se vayan a casar sean los más ateos del mundo, el matrimonio es una institución que el Señor dejó establecida desde el Génesis. Y la gente lo asume, porque es un principio divino. No sé si usted se ha fijado en eso. Que la gente se casa, o sea, gente que se aman, se casan, aunque sean ateos, aunque no crean en Dios. ¿Por qué? Si el matrimonio lo instituyó el Señor y las leyes lo asumieron como tal, bendito sea su nombre. Tiempo atrás hablábamos de que el Señor hace lo que Él quiere y como Él quiere, bendito sea su nombre. Y el matrimonio se considera una institución principalmente por el segundo significado. El segundo significado dijimos que era una institución legal, porque tiene un conjunto de normas, costumbres sociales, y estas regulan la unión de dos personas, estableciendo derechos, deberes y expectativas dentro de esa relación. Y en su interacción con la sociedad también puede considerarse una organización social fundamental en la medida en que estructura la formación de la familia, que es una piedra angular de la sociedad. El matrimonio. Ahora, volviendo a lo bíblico, el matrimonio no es solamente la unión entre un hombre y una mujer, porque esto quedó como una representación de la relación que tiene ¿quién? Cristo con la iglesia. Bendito sea su nombre. En Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. La esposa, la iglesia. Bendito sea su nombre. Esta representación de Cristo y la iglesia también se lee en Efesios 5:22, donde dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted se entregaría por su esposa? ¿Daría su vida por ella? Hay casos que sí, mis hermanos. De repente han quedado registrados en videos, el tipo se sacrifica por salvarla a ella y a su familia, independiente de si son cristianos o no. Tal como Cristo lo hizo por salvarnos a nosotros. Para santificarla. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Hermano, aquí está hablando, además del cuidado de la mujer, está hablando del cuidado de nuestro propio cuerpo. Pero no vamos a entrar hacia el aspecto de salud. Vamos a dejar eso para cuando el Señor quiera hablar de eso. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, nuevamente se cita Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero aquí no está hablando del matrimonio terrenal. Aquí dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio gigante. Pablo también dijo en lo mismo en 1 Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Eso en cuanto al simbolismo del matrimonio. Eso es lo que significa el matrimonio. Por eso quedó instituido. Es un simbolismo, un símil de Cristo y la iglesia. Bendito sea su nombre. Algo sagrado. Y Pablo también dijo esto: reconcíliate. Reconcíliate. Leamos 1 Corintios 7:10-11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dijo Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hermano, esto es totalmente contrario a lo que decían los judíos respecto de la carta de divorcio que les había permitido Moisés. La voluntad perfecta del Señor. Reconcílianse y no se separan, no se separen. Y si se separan, quédense sin casar. El contrato que se firma terrenalmente cuando se casan, ¿cuándo puede caducar? Cuando yo soy bien ignorante en eso, pero cuando firman, por ejemplo, hermano José, en el registro civil, ¿ellos también toman en cuenta a Dios? Hasta que la muerte, pero ¿no nombran a Dios en algún momento? ¿Algunos sí? Bueno, la muerte, hasta que la muerte los separe. ¿Así les dicen así, textualmente? Hasta que la muerte los separe. Y esto, hermanos,
A mí me llama la atención cómo dicen, estamos en un estado laico, es decir, un estado sin religión, pero Dios igual nomás los hace que respeten la palabra, porque hasta que la muerte los separe, es algo que aparece en Corintios 7 del 39 al 40. Primera de Corintios 7 del 39 al 40 dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Pablo, al ser miembro del concilio judío, del Sanedrín, uno de los requisitos era que los hombres, creo que tenían que tener más de cierta edad, no sé si de 30 o de 40 años, de 60, tenían que tener como requisito de cierta edad hacia arriba y estar casados. Entonces hay gente que dice que Pablo no tenía esposa. Y si bien Pablo más adelante en otras cartas dice, ¿acaso a mí no me es permitido traer a una hermana como esposa, como Cefas, como Pedro? Y no me acuerdo cuál es el otro hermano que nombra. Dando a entender de que en ese momento no tenía esposa. Pero como era el miembro del Sanedrín, quiere decir que en algún momento estuvo casado. Así que muy probablemente era viudo. Pero decidió no casarse. Se entregó por completo a la obra de Cristo. Bendito sea su nombre. Esa tuvo que haber sido la causa. No aparece textual en la Biblia, pero se saca la correlación por lo que está escrito. Entonces Pablo lo que aquí manda es a reconciliarse. Esa es la voluntad perfecta del Señor. Reconciliarse con su marido, con su esposa. Pero si se llegaran a separar, que se queden sin casar. Ahora, una alerta. Pablo también habla de los matrimonios con incrédulos o con incrédulas. Pablo menciona esta situación para cuando se llega a Cristo casado, cuando son inconversos los dos y uno se convierte. Pero ya estando en Cristo, el jovencito soltero, la jovencita soltera, no puede buscar un inconverso, no puede buscar a una inconversa para casarse. Primera de Corintios 7, 12 al 15 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora vuestros hijos son santos. Pero, aquí está el problema, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Esto es como unirse en yugos desiguales. Ahora, el problema está en que si un hermanito incrédulo, o sea, si un hermano se casa con una incrédula, y la incrédula y el hermano, estando en la iglesia, tiene conocimiento de lo que el Señor manda, si ella se quiere separar, el hermano tiene que separarse, no la puede obligar. El tema es que como él conoce esto, o se queda sin casar, o adultera con otra y va a estar constantemente viviendo en adulterio. Hermano, el casamiento no es cualquier cosa, no es como lo pintan las películas, como lo pintan los actores, los futbolistas, que un año están casados con una, después están casados con otra. No, nosotros somos cristianos, hermano, y esto tiene un orden santo, divino. Aquí el casamiento es para toda la vida.
Y el que se separa y se casa con otra, teniendo conocimiento de la Escritura, ante los ojos del Señor es un adúltero. La que se separa de su marido, teniendo conocimiento de la Escritura, y se casa con otro, es una adúltera. Y como yo digo, es difícil entender el razonamiento de las personas muchas veces, porque dicen, no, si nosotros nos amamos y Dios es amor. Pero ¿dónde dejan todos estos versículos, hermano? Porque es adulterio constante. Bendito sea su nombre. Mientras su primer marido viva, su primera esposa viva, están atados. Firmaron un contrato, no ante los hombres, un contrato ante Dios. Y el libro de Malaquías dice que el Señor aborrece el divorcio, aborrece el repudio. ¿Se imagina usted el Señor nos dijera un día, ya, la iglesia no quiero estar, no la voy a ir a rescatar a la iglesia, no me interesa. Pum, se separa, divorcio. ¿Qué haríamos nosotros, hermano? ¿El fuego eterno? ¿Perdido? Bendito sea su nombre. Ahora, ya vamos terminando, mis hermanos. Hay algo que me llama la atención en los grandes hombres de Dios. David, Salomón, Abraham. Cuando usted se pone a leer los libros que hablan de estos siervos del Señor, Abraham, el padre de la fe. Abraham, claro, tuvo un hijo con su esposa, pero antes tuvo un hijo con la criada. La Biblia dice claramente en Génesis, se unirá a su mujer, no a sus mujeres. David, no recuerdo cuántas esposas tuvo, pero estaba tratando de contabilizar sus hijos. Contabilizaba como 19, 20, con distintas esposas. Pero los hijos de las concubinas no se mencionan en la Biblia. Es decir, el Señor no solamente le perdonó los deslices que tuvo con la mujer de Urías, el desliz que tuvo con ella, sino que sin duda, y a la luz de la Escritura, a la luz de la ley y del Nuevo Testamento, David era un adúltero constante. Bendito sea su nombre. Ahora, no estoy diciendo que Job sea adúltero. No, porque aquí dice que su mujer, entonces le dijo, su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y esto es lo que me llama la atención. Cómo el hombre perfecto del Señor, hermanos, no tenía ninguna tacha, nada irreprochable. Él decía, yo me he movido en integridad, todo, o sea, no toda su vida, porque cualquiera podría entender de que Job nunca pecó en su vida, si no lee el libro, pero él reconoce y dice, tú estás trayendo a memoria los pecados de mi juventud. Es decir, él en su juventud, en su desconocimiento del Señor quizás, en su inmadurez, el hombre pecó. Pero una vez que conoce a Cristo, que conoce a Dios, las leyes del Señor, hermanos, las empieza a recitar. Cada vez que él habla, cita la Biblia, cita la Escritura. Llega a decir, hice un pacto, dice, con mi mirada, con mis ojos, dice Job, de no codiciar a las vírgenes. Nunca, dijo, he estado acechando a la mujer de mi prójimo, porque eso es detestable, dijo él. Ese tipo de pecado de desear a la mujer de mi prójimo, aún con la mirada, merece castigo. Hermano, yo digo, ¿dónde quedan los que dicen, oh, hermanito, es que nosotros pecamos hasta con la mirada? ¿Cuántos han escuchado eso? Bendito sea su nombre. Entonces Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos, pero lo que no entiendo, lo que aún no puedo entender es cómo su esposa le pudo haber llegado a decir esto. ¿Cómo
¿Cómo eligió tan mal? Quizás fue en su juventud. Porque ni siquiera la mujer, cuando le dice, maldice, le dice, maldice a Dios y muérete. Hermano, ¿cómo alguien puede decir eso? Maldice a Dios, la esposa de él. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, esto me hace pensar, hermanos, que a la hora de elegir, tanto las hermanas, los hermanos, conozcan de la Escritura, conozcan la voluntad del Señor. No tomen los consejos livianos que les dé cualquier persona que no están fundamentados en la Biblia. No se fijen en los malos ejemplos que han ocurrido. Tampoco se fundamenten en lo que hizo David, en lo que hicieron tantos hombres que quedaron registrados en el Antiguo Testamento, muchos. Siempre que hubieron adulterios, siempre que hubieron hijos fuera del matrimonio inicial, hubieron consecuencias. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los hijos de David? ¿Alguien ha leído Primera de Samuel? ¿Segunda de Samuel? Los hijos de David cometieron cosas terribles. Eran medios hermanos. Entre ellos se mataron. Otros se rebelaron contra David, querían quitarle el trono. El hijo de Agar, de Abraham, Ismael. Hasta el día de hoy, la descendencia de Ismael quiere destruir ¿a quién? A la descendencia de Isaac. Bendito sea su nombre. Entonces, hay mucha gente que dice, David lo hizo, Dios perdona. La Biblia dice claramente en Corintios que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que son pecado, están ahí como ejemplo para que nosotros no las cometamos. Para terminar, yo no sé qué está pasando por la mente de nuestros hermanos que están por las redes, por las mentes de las hermanas, quizás quieren abandonar a sus maridos. Hermanos, esto es para mí preocupante, ¿sí? Tengo familias cercanas, matrimonios que se han separado. Tengo vecinos cristianos que se han separado. Otros que están ahí, a punto. El diablo, mi hermano, se ha encargado de deshacer esta piedra angular de la sociedad establecida por el Señor. Y el diablo no se va a detener. Mi hermano decía en una prédica atrás, el diablo está atacando con todo. No, ahora no se está guardando nada, absolutamente nada. Las redes sociales, mi hermano, son de bendición, sí. Podemos transmitir las predicaciones, los cultos. Pero también, mis hermanos, de repente una infidelidad está un par de clics, un par de tecleos. Gloria sea su nombre. Y es triste, mis hermanos, cuando afecta a cristianos y ver a cristianos envanecidos, cristianas envanecidas. Donde muchas veces defienden su posición.
Y lo ven como algo tan liviano fallarle al Señor de esa manera. Porque no es fallarle solamente a su esposo o a su esposa. Es fallarle a Dios directamente, algo que Él abomina, bendito sea su nombre. Así que, a recordar la palabra reconciliación. Gloria a Dios. Esa es la voluntad del Señor, la reconciliación. Quiero que demos término a la prédica con tres glorias a Dios. No sé quién va a seguir en la coordinación. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Mientras se acerca nuestra pastora o nuestra hermana que va a seguir coordinando, podríamos elevar alabanzas al Señor. Gloria a Dios.